Comparezco, en efecto, para informar a este Pleno sobre la repercusión en Andalucía del Tratado Bilateral de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá, denominado por las siglas CETA. Quiero dejar claro desde el primer momento que, como es lógico, desde una perspectiva de un gobierno progresista y en torno al eje de la igualdad de oportunidades que debe marcar la acción de gobierno, no debemos perder de vista el marco de economía social y de mercado que nos preside. Ello sin perjuicio de la necesidad de instrumentos de regulación eficientes y también, por supuesto, políticas de predistribución y redistribución de renta. Esta manifestación se hace a cualquier escala, tanto regional como española, europea y para todo el mundo. En otras intervenciones en este Pleno o en comisión he defendido que considero los servicios públicos como factores de competitividad, que no solo generan equidad, no solo generan justicia, sino que contribuyen a que los agentes económicos puedan generar valor en la sociedad. Unos servicios públicos eficientes impulsan, de hecho, la competitividad. Aunque no es la temática de la comparecencia, el discurrir sobre la economía social de mercado, me parece importante aclarar estos puntos de valoración, principalmente porque entiendo que muchos pronunciamientos críticos a los acuerdos comerciales con otros países no lo son por los tratados de libre comercio per se, sino que en el fondo están expresando críticas de carácter ideológica y, por supuesto, legítimas al sistema económico de mercado. Defiendo, me lo habrán escuchado en algunas oportunidades, que Andalucía siempre le ha ido bien cuando se ha abierto al mundo. El proteccionismo exacerbado es, de hecho, un problema con consecuencias económicas y sociales que la historia demuestra como fatales. En la ideología que se sustente, ese proteccionismo ha dado lugar siempre a consecuencias, en algunos casos, dramáticas. Les recuerdo que el proteccionismo dio lugar, por ejemplo, a un dificilísimo periodo en la primera mitad del siglo XX, con nada menos que con 2 guerras mundiales. Ello no quiere decir, desde luego, que cualquier acuerdo comercial sea bueno por sí mismo, sino que debe estar bien negociado, debe estar bien analizado, y eso es lo que debemos hacer y eso es lo que debemos hablar sobre CETA. Ni demonizarlo por sí, ni defenderlo de manera irreflexiva. Lo que tenemos sobre la mesa es un instrumento y, como tal, tiene que ser tratado. Entrando ya en materia, tras 5 años de negociaciones y más de año y medio de revisión jurídica, el Acuerdo Económico y Comercial Integral fue aprobado el pasado 15 de febrero por el Parlamento Europeo por una amplia mayoría, debiendo ahora ser refrendado por los parlamentos nacionales. Esta es una cuestión, todos estos 5 años de negociaciones, la aprobación por el Parlamento Europeo, saben que el Grupo Socialista en el mismo ha reclamado que para futuros tratados incrementar la transparencia, incrementar la legitimidad democrática que rodea su tramitación, dado que tienen importantes implicaciones. El CETA, en este caso, uno de los acuerdos, se es consciente de ello, más ambiciosos que hayan concluido hasta la fecha tanto Canadá como la Unión Europea. Se espera que tenga efectos positivos para ambas economías, pero, por supuesto, hay que estar vigilantes sobre el cumplimiento de tales expectativas y sobre cualquier asunto derivado del mismo. En 2015, la Unión Europea mantuvo un superávit comercial con Canadá bastante importante. El importe total del intercambio de bienes entre ambas áreas fue de 63.483 millones de euros. Para que entendamos exactamente de lo que hablamos, para la Unión Europea, Canadá es el 12º socio comercial más importante, mientras que para Canadá la Unión Europea es su segundo socio comercial detrás de Estados Unidos. La Unión Europea exporta a Canadá principalmente maquinaria, equipos de transporte y productos químicos, mientras que Canadá vende a Europa principalmente minerales y maquinaria. En el caso de España, Canadá ocupa el 30º puesto, la 30ª posición, representando solo un 4% de las exportaciones de la Unión Europea a dicho país, lo cual es sintomático de que, en caso de salir bien, este tratado presenta un importante margen de mejora para la Unión Europea. Las inversiones, además de los intercambios comerciales, son otro aspecto fundamental
de las relaciones entre países. La Unión Europea es el segundo inversor extranjero en Canadá y Canadá es el cuarto en la Unión Europea. En 2014, las inversiones europeas en Canadá alcanzaron un valor de casi 275.000 millones de euros, mientras que las inversiones extranjeras directas canadienses en la Unión Europea superaron los 165.000 millones de euros. Se espera que el acuerdo cree oportunidades en todos los sectores de la economía al eliminar los aranceles del 99% de los bienes y servicios que se intercambian. Las instituciones europeas estiman que las exportaciones, 35.200 millones de euros en 2016, frente a los 29.100 millones de importaciones de Canadá, como les decía, presentando un superávit relevante, podrían aumentar un 25% con la entrada en vigor del acuerdo, pudiéndose generar un aumento del PIB europeo que se cifra en unos 12.000 millones de euros al año. A grandes rasgos, el acuerdo pretende tres cuestiones. En primer lugar, abrir Canadá a las empresas europeas. Se quiere contribuir también a reducir los trámites burocráticos que deben cumplir las empresas para exportar, lo cual es muy relevante, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, que, por cierto, son nuestro principal tejido. También se pretende introducir nuevas normas que hagan la exportación, la importación y la inversión en Canadá más fáciles y también más justas. De este modo, el acuerdo se espera que suponga un ahorro de miles de millones de euros en impuestos arancelarios y también debe aumentar las exportaciones y, por tanto, la producción y contribuir a la creación de puestos de trabajo. También debería permitir el reconocimiento en Canadá de profesionales europeos sin necesidad de tramitar burocracia farragosa, abriendo también las puertas a empresas europeas para que puedan acudir en igualdad de condiciones a las licitaciones públicas en Canadá. Estudios independientes y los anteriores acuerdos comerciales celebrados por la Unión Europea llevan a tener unas expectativas de este acuerdo positivas. Además, el acuerdo debe ayudar a la Unión Europea o debe contribuir a dos cuestiones de carácter más general. Debe permitir reconocer la influencia de Europa en la normativa comercial internacional y también se pretende dar proyección mundial a los valores sociales, particularmente europeos. Debe también reforzar un vínculo estratégico fundamental para Europa con Canadá, en este caso, en un momento en el que el foco mundial, tanto en términos políticos como en términos económicos, está girando hacia Asia-Pacífico, poniendo en riesgo, como saben todos, algunos de los valores fundamentales sociales, como digo, que se han defendido desde la Unión Europea. Las industrias de Oriente, del entorno de Asia-Pacífico, su estrategia de sueldos bajos, pues están afectando a las industrias europeas, como todos saben, generando problemas internos importantes en nuestros países. Permítanme que les hable ahora de Andalucía. Canadá es el 18º país de destino de las exportaciones de las empresas andaluzas. En el año 2016 tuvimos 550 empresas exportadoras, de las que 150 empresas eran exportadoras regulares. Andalucía exportó por un valor de 287 millones de euros a Canadá en el año 2016, con unas importaciones de 204 millones de euros, es decir, también tenemos un relevante superávit comercial. Los principales capítulos de exportadores son los siguientes. Se han exportado combustibles y aceite mineral, representando algo más del 39% sobre el total de nuestras exportaciones a Canadá. Barcos y embarcaciones, el 30%. Conservas y verduras, el 5,5%. Y legumbres y hortalizas, por valor de algo más del 4%. Asimismo, las exportaciones en 2016 sobre el año 2010, a partir del cual tuvimos una fuerte expansión de nuestras exportaciones, como saben, con carácter general, se han más que duplicado a este país. En este contexto, se estima que con la entrada en vigor del acuerdo, las exportaciones de Andalucía al Canadá podrían aumentar en torno a 70 millones de euros anuales, como les digo, con la expectativa de que estén especialmente beneficiadas las pequeñas y medianas empresas. Volviendo a cuestiones de carácter más general, el acuerdo presenta algunos elementos que deberían ser destacados. En primer lugar, el acuerdo eliminará todos los derechos de aduana de los productos industriales y, en particular,
eliminará todos los derechos rápidamente, reduciendo la mayoría de ellos en cuanto entre en vigor, y 7 años después ya no debe quedar ningún derecho de aduana entre Canadá y la Unión Europea en ningún producto industrial. Los importadores de Europa también saldrán beneficiados al reducirse el coste de piezas, que son importantes para las fabricaciones industriales europeas, componentes y otros materiales que se utilizan para fabricar productos. También se suprimirán numerosos derechos de aduana del sector agroalimentario. Cerca del 92% de los productos agrícolas y alimenticios de la Unión Europea se podrán exportar a Canadá exentos de derechos. La apertura de mercados agrarios podría mantener bajos los precios en Europa y ampliar la oferta a los consumidores. La Unión Europea y Andalucía, que es gran productora de alimentos y queremos exportarlos por su calidad, se debería beneficiar por la mejora del acceso a un mercado como el canadiense, que está compuesto por consumidores de renta elevada. Las perspectivas son especialmente interesantes para los productos agrícolas transformados, que, como digo, es nuestro objetivo. Están ya entre las principales exportaciones a Canadá de la Unión Europea. El acuerdo debe eliminar casi todos los derechos canadienses en estos productos, lo que en principio se considera beneficioso para la industria alimentaria europea, que, como digo, está basada en alimentos transformados. En cuanto a vinos y bebidas espirituosas, el tratado no solo eliminará las tarifas arancelarias, sino que también eliminará otros obstáculos comerciales relevantes. Esto también debe mejorar el acceso al mercado canadiense. La apertura canadiense sobre los productos agrícolas transformados, como digo, vinos y licores suaves, productos a base de cereales, bebidas, confiterías, pastas, galletas, frutas, hortalizas, etcétera, es especialmente relevante, como les decía, dada la importancia y el peso que tienen sobre las exportaciones de la Unión Europea y siendo este uno de los principales objetivos de la negociación, por cuanto se espera que las empresas europeas amplíen considerablemente en Canadá su cuota de mercado. Para determinados productos sensibles, sin embargo, como la carne de vacuno y porcino o el maíz dulce por parte de la Unión Europea y productos lácteos por parte de Canadá, el acuerdo limitará el acceso preferente con determinadas cuotas. El acuerdo no dará acceso a aves de corral, por ejemplo, o a huevos para ninguna de las partes y mantendrá el sistema de precios de entrada en la Unión Europea. Cabe destacar, en materia de indicaciones geográficas, que una de las preocupaciones más importantes sobre las que se ha trabajado, que se reconocerán en Canadá las 145 denominaciones de origen que tiene la Unión Europea. En el caso de Andalucía serán 9, 8 denominaciones de aceite y una denominación cárnica, la denominación de origen protegida jamón de Huelva, que se suman a las denominaciones de origen ya protegidas en un acuerdo anterior. La protección del consumidor, del usuario, del medio ambiente, incluida la seguridad alimentaria y los requisitos de etiquetado, van a permanecer intactos. Según el marco actual de la Organización Mundial de Comercio, tanto la Unión Europea como Canadá tienen derecho a proteger la salud, el medio ambiente y la seguridad alimentaria y vegetal, siempre que tengan fundamento científico y se demuestre que no sean discriminatorios. En materia de pesca, ambas partes eliminarán totalmente todos los aranceles aplicables a productos pesqueros. El 76,4% de las importaciones de Canadá con origen en la Unión Europea gozan ya del arancel de nación más favorecida del 0% y Canadá ha acordado eliminar los aranceles remanentes con la entrada en vigor del acuerdo. La Unión Europea ha acordado, por su parte, eliminar el 95,5% de los aranceles sobre estos productos a la entrada en vigor del acuerdo y el 4,5% restante, como les decía antes, en el plazo de 7 años. En el acceso de las empresas a los contratos públicos canadienses, con el acuerdo, las empresas de la Unión Europea podrán optar a contratos públicos a todos los niveles de la Administración canadiense, incluidas por primera vez las administraciones provinciales responsables en ese país de la mayor parte del gasto público. Cada año, el Gobierno federal y las provincias y los municipios de Canadá adquieren bienes y servicios de empresas privadas por un valor de más de 30.000 millones de euros, lo que debe también ser una oportunidad para las empresas de la Unión Europea y, en particular, las andaluzas. Canadá creará también una web única de contratación electrónica que va a combinar la información de las distintas licitaciones, como les decía, locales, provinciales y de todo el país, para que se puedan aprovechar estas oportunidades.
En materia de servicios, se espera que aproximadamente la mitad del crecimiento de la economía de la Unión Europea esté relacionada con la apertura a nivel global de ese mercado. El acuerdo debe ofrecer, esperamos que así lo haga, que se abra el mercado canadiense a sectores fundamentales como los servicios financieros, las telecomunicaciones, la energía y el transporte marítimo. Antes también les he hablado que se va a establecer un marco en el acuerdo de reconocimiento mutuo de las cualificaciones de las profesiones reguladas. Actualmente, la ausencia de requisitos coherentes para que los profesionales se implanten en Canadá sigue siendo un reto especialmente complejo en lo que se refiere a la prestación de servicios transfronterizos. Con el acuerdo, las organizaciones profesionales o las administraciones pertinentes de Canadá y la Unión Europea podrán colaborar más estrechamente en los detalles técnicos del reconocimiento, por ejemplo, de titulaciones académicas. En definitiva, señorías, creo que es un acuerdo amplio, un acuerdo que presenta potencialidades, aunque, como les digo, más que estar a favor o en contra radicalmente de él, lo que hay que estar vigilante de que se cumplan estas expectativas, y no deseo cerrar mi intervención sin recordarles algunas de las preocupaciones que se han tenido desde el Grupo Socialista del Parlamento Europeo, porque evidentemente es la primera vez, como les decía, que se negocia por parte de la Comisión Europea un tratado de esta naturaleza y, desde luego, hay cuestiones que había que mejorar. El voto favorable del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo está relacionado con que se han implementado algunas de estas mejoras. Les resalto algunas. Por ejemplo, se ha conseguido avanzar notablemente en la transparencia durante la negociación. La transparencia en este tipo de negociación es una cuestión clave que tiene que estar vinculada a la legitimidad democrática de los actores de la misma. Se debe mejorar el contenido y el acceso de los documentos, y también se ha exigido a la Comisión que informe regularmente del proceso en el Parlamento. Hoy en día todos los documentos del acuerdo están disponibles en Internet, pero se seguirán pidiendo mejoras, lo cual, como digo, es fundamental también mirando a futuros acuerdos. También se logró que quedara perfectamente recogido en el acuerdo la exclusión de los servicios públicos como el agua, la sanidad, la vivienda, los servicios sociales o la educación, estableciéndose específicamente el pleno derecho de los gobiernos a prestar los servicios que considere públicos, la no exigencia de privatizar ningún servicio y el derecho de los Estados a devolver al ámbito público cualquier servicio privatizado. También se ha conseguido que se incluya un ambicioso capítulo de desarrollo sostenible que incorpore mayores niveles de protección laboral y medioambiental y normas sobre la responsabilidad social corporativa de las empresas. Había un acuerdo, uno de los convenios nucleares de la Organización Internacional del Trabajo, que estaba pendiente de suscribir por Canadá, y que se ha logrado el compromiso de que va a hacerlo, aunque no se ha conseguido un mecanismo sancionador en el texto. El Grupo Socialista del Parlamento Europeo sigue defendiendo que se haga, y a corto plazo. Y además, otra de las cuestiones clave, se ha conseguido el fin de un sistema de arbitraje privado. Ahora se va a implantar un sistema de tribunales de inversores de carácter público, similar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con carácter permanente, con jueces públicos e independientes, sujetos a un estricto régimen de incompatibilidad y a un código de conducta para la resolución de conflictos entre inversores y Estado. Les recuerdo que esta fórmula de arbitraje es una fórmula habitual, pero que en el caso de este tratado se cree desde el Grupo Socialista del Parlamento Europeo que es especialmente importante que se inicie esta nueva ruta que garantice el carácter independiente, el carácter público de los jueces, y que, en definitiva, logremos que este primer tratado de esta naturaleza sea un modelo. Quizá Canadá ofrece la oportunidad de hacerlo con un país con unos estándares y unos valores que podemos considerar similares a la Unión Europea, y, por lo tanto, el reto nos debe servir de modelo, pero sin perder de vista la importancia de abrir este tipo de rutas, de diálogo con otros países con los que el interés vaya mucho más en el entorno de garantizar una competencia que no esté basada en la pérdida de derechos de los trabajadores o en circunstancias adversas para ellos, que podamos trabajar en extender a otros lugares del mundo los valores sociales de la Unión Europea, en la garantía, como les decía al principio, de que un comercio más abierto, un comercio más basado en una competencia real, más que en una competencia a la baja de los derechos, como les decía, pues sea lo que verdaderamente gobierne el futuro. Muchas gracias. Gracias, señor consejero.